Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El gobierno de Alfredo González Flores, como hemos dicho, era un gobierno que le tocó atender la crisis, el impacto de la crisis de la Primera Guerra Mundial en el país. Eso lo llevó a tomar medidas de emergencia importantes, la creación del Banco Internacional de Costa Rica y el control a través de ese banco de la banca privada en el país, con lo cual se enfrentó a los banqueros, el impuesto a la renta, con el cual se impuso sobre todos los productores nacionales, sobre toda la gente que tenía capital, obligándolos a pagar impuestos sobre la base de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Obviamente el pobre como pobre no paga, el que paga es el que tiene plata. En ese sentido empezaba a enfrentarse Alfredo González Flores a estos grupos de interés importante. Por esos días se había descubierto ya el petróleo en Costa Rica, en la región atlántica, en la región caribeña, en la zona de Cahuita, y eso despertó los intereses petroleros que ya se movían en el continente americano, porque ya estaban, digamos, iniciándose la explotación petrolera desde 1909 en Venezuela. El petróleo se había convertido en un bien muy importante para la industria moderna y para el mundo moderno, y empezaba a tener un valor estratégico, y los yacimientos de petróleo que empiezan a darse en Costa Rica o que empiezan a descubrirse en Costa Rica empiezan a generar obviamente el apetito de las empresas petroleras y se inician intentos de contratos de explotación como el contrato Pinto-Greaves, que Alfredo González Flores veta, es decir, rechaza, no está de acuerdo en que se someta a explotación el petróleo nacional. Él después, muchos años después, escribe un folleto también sobre el petróleo en Costa Rica, donde enfatiza, digamos, en sus puntos de vista sobre este asunto. Si alguien va hoy a Cahuita, a la región de Limón, y se le ocurre caminar dentro del Parque Nacional de punta a punta que se puede hacer, pasando el Parque Nacional, uno va caminando en paralelo a la playa, y es una región verdaderamente linda, es una zona preciosa, muy linda, incluso por el tipo de mar, por la cercanía de la flora a la par de la playa. Ahí están casi a 1 metro, 2 metros los árboles pegando casi con el mar, y dentro de esos árboles los monos fregando a los turistas, y hasta monos ladrones porque les quitan las carteras cuando pueden a las mujeres, o las cámaras a los turistas porque se han mal acostumbrado a esas cosas. Pero de pronto uno va caminando ahí y uno encuentra ahí pozos de petróleo abierto todavía, y se ve ahí a la pura par de la playa un ojo, es como decir un ojo de agua, solo que no está revolvoteando, pero ahí está un pocito de petróleo que muestra esa riqueza petrolera que había en esa zona. El petróleo de esa región después provocó un conflicto de límites con Costa Rica y Panamá, 1921. Nosotros con la zona sur, con Panamá y con Colombia, tuvimos conflictos militares, justamente por disputas de tierras en la frontera. En 1901, Panamá no existía como país independiente, todavía era parte de Colombia, y nosotros tuvimos un primer encuentro militar con Colombia para mover la frontera. En aquella época los intereses que se movieron alrededor de la frontera eran los intereses bananeros. Las compañías bananeras de Costa Rica y las compañías bananeras de Colombia estaban disputando tierras para la producción bananera. Entonces se produjo el conflicto de tierras que movió la frontera. Una parte para Costa Rica, otra parte para Colombia, y esa parte que se mueve para Costa Rica, a favor de Costa Rica, una semana después de que se finiquita el conflicto y se firma el referendo del conflicto, esas tierras se le entregan a la compañía bananera, lo que demostraba
en la práctica que el conflicto había sido movido por los intereses de las distintas empresas bananeras que pusieron a pelear a Costa Rica y a Colombia. En 1921 sucede algo parecido con el petróleo. Como ya se conocían los yacimientos de petróleo de Costa Rica, entonces empieza a haber un interés de apropiarse de las regiones supuestamente con yacimientos petroleros. Y se provoca el conflicto de límites entre Panamá, ya existente como país independiente desde 1903, y Costa Rica. Esa guerra, que es la famosa Guerra de Coto, en 1921, termina igualmente moviendo el límite de Costa Rica y de Panamá, una parte para Panamá y otra parte para Costa Rica, porque se movió en ambas direcciones en favor de Panamá o de Costa Rica. Las tierras que se disputaban alrededor del petróleo quedaron mayoritariamente en el lado costarricense, pero técnicamente se logró demostrar después que el manto petrolero tiene una forma como de triángulo, donde la parte más profunda está del lado panameño, de manera que si en Panamá explotaban el pozo petrolero, para decirlo de esta forma, pues iban a ir vaciando la parte de Costa Rica, que se iba a ir bajando hacia la zona profunda de Panamá, porque el petróleo es un bien perecedero, no es un bien que se reproduce, es decir, lo que existe ahí está, si se explota y se agota, no se vuelve a reproducir. Entonces ahí quedó eso. Ese manto petrolero de esa zona es, en lo que yo entiendo, así lo aprendí, técnicamente muy difícil de explotar, de manera que en esas condiciones pues nunca se ha vuelto a abrir esa posibilidad de explotación del petróleo, y menos ahora donde hay hasta una veda para que no se puedan hacer ni siquiera exploraciones petroleras en Costa Rica para saber cuánto petróleo tenemos, menos para su explotación. Bueno, en aquella época Alfredo González Flores rechaza el contrato Pinto-Grillich, con lo cual se enfrenta entonces a los intereses petroleros extranjeros que querían explotar el petróleo en Costa Rica y a aquellos sectores nacionales que se vinculaban a esos sectores extranjeros que estaban interesados en su explotación. Así Alfredo González Flores se va enfrentando a los banqueros, a los ricos y ahora también a los intereses petroleros del país. Otro elemento importante que tomó Alfredo González Flores fue enfrentarse a los militares de Costa Rica y a los militares extranjeros de origen norteamericano. Desde 1909 hasta 1919, los Estados Unidos impulsa en todo el continente políticas para modernizar los viejos ejércitos que existían en cada uno de nuestros países. Muchos de estos ejércitos venían desde la época de la independencia, con, digamos, una tradición y una organización militar que funcionaba, pero no era la moderna. Y estamos hablando ya de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Habíamos desarrollado en el mundo otro tipo de guerras, y en Crimea en 1848. De esa guerra de Crimea vinieron algunas armas para abastecer el ejército de Costa Rica que sirvieron para luchar contra los filibusteros. Entonces ya había una experiencia acumulada de organización militar, y los Estados Unidos en esa época entonces impulsan la modernización de los ejércitos, y en el Caribe especialmente esa modernización de ejércitos pasaba por la constitución de guardias nacionales. Así se constituyeron las guardias nacionales de Panamá, de Cuba, de Haití, de República Dominicana, de Nicaragua, etc. Muchos movimientos de este tipo de carácter militar que adquirieron esa forma de guardias nacionales era la modernización de los viejos ejércitos, que empezaba a cobrar nueva forma a principios del siglo XX. A Costa Rica le hicieron la oferta de modernizar el ejército de Costa Rica, que existía como ejército. Y en ese sentido, Alfredo González Flores se opone a modernizar la fuerza militar del país en ese tanto. Y eso es importante entenderlo porque
El ejército, la milicia, pues es una entidad que es muy parasitaria, es una entidad que vive a expensas del presupuesto nacional gastando plata, porque el ejército y la parte militar tienen que estar comprando armas, tienen que estar comprando el parque de las armas, lo que se llama el parque, que son las balas. Esas balas tienen un periodo de vida, generalmente 6 meses, 1 año, 2 años, no importa cuánto, pero tienen un periodo de vida que si no se usan, la pólvora se pone mala y ya no sirve para sus propósitos adecuados, que es dispararse y matar en el destino final de las balas. De manera que la industria de la guerra empieza a desarrollarse con mucha fuerza, obviamente vinculada a estos conflictos militares que venían desde antes, no solo del siglo XX, pero empiezan a desarrollarse, y la modernización de los ejércitos estaba vinculada a estos nuevos conceptos de modernización militar. La Primera Guerra Mundial fue un gran laboratorio para el ensayo de nuevas armas, de nuevas municiones, y por primera vez incluso se usa la aviación en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. En esa época la aviación no cumplió un papel como el que cumple hoy de primer lugar. Hoy la aviación militar es la primera avanzada que se hace, porque es la que permite destruir con bombas toda la base material que hay en el terreno, edificios, hospitales, casas, los emplazamientos militares, los ejércitos, destruye todo y desconcierta a quienes están en tierra. Y después de eso, y obliga a que los gobiernos en escenarios de guerra tengan entonces que destinar parte de su esfuerzo ya no solo a la parte militar, sino a reconstruir puentes, a reconstruir viviendas, a reconstruir edificios, a reconstruir cuarteles, a reconstruir carreteras y caminos para la misma guerra. Y eso es un distractor. Y en ese sentido, la aviación en aquella época no cumplía ese papel que hoy sí tiene. Y los militares terrestres, los de infantería, se burlaban incluso de la aviación, haciendo ver como que la aviación no cumplía ningún papel en aquella época. Hoy es al revés, es el primer elemento importante de ataque en un escenario de guerra, ¿verdad? Por supuesto que hoy tenemos también escenarios más complejos, como es el despacho o el lanzamiento de misiles, ¿verdad? Que eso es una situación que dichosamente no la hemos vivido en términos de una guerra mundial, la hemos vivido regionalmente cuando se tiran algunos misiles para algunos escenarios de guerra ahí en Medio Oriente, pero no tenemos todavía una imagen de lo que sería una confrontación mundial tirándose cohetes de un lado para otro. ¿Cuántos son inhabilitados en el aire? ¿Cuántos pueden llegar a sus objetivos? Eso no lo sabemos y ojalá no lo llegamos a saber nunca, para que no se produzca una guerra de esa naturaleza. Bueno, en aquella época Alfredo González Flores se enfrenta a los militares y empieza un descontento mayor. Ya estaba enfrentado a los banqueros, estaba enfrentado a los ricos, ahora está enfrentado a los militares. Incluso como parte del enfrentamiento de los militares, veta la ley de servicio militar obligatorio. En esa época el ejército, existiendo el ejército, podía llamarse al servicio militar obligatorio, y se propone una ley en ese sentido que establecía un ranking entre 18 y 40 años para que los hombres pudieran ser llevados al ejército a estar ahí haciendo entrenamiento por 1 o 2 años como parte de ese servicio militar. Alfredo González lo rechaza. Lo rechaza en términos no solo de principios que él tiene civilistas, sino también de gasto público. El país no estaba para eso. Incluso sobre una escuela de policía que también se discute en ese momento. Entonces, por ahí tenemos un asuntito que también enfrenta a Alfredo González Flores ahora a los militares nacionales y extranjeros. Por supuesto que aquellos nacionales ocultos, muchas veces solapados dentro del ejercicio de gobierno, pero al final de cuentas les obstaculiza su modernización, porque alrededor de esta modernización en los viejos ejércitos y todavía en los ejércitos modernos se produce mucha corrupción,
porque los ejércitos, cuando funcionan en las estructuras estatales, a veces adquieren mucha independencia del gobierno central, y esa independencia les permite ejercer un gran control sobre su presupuesto militar, y ese control permite también muchas facetas de corrupción alrededor del negocio de la compra de armas y del armamentismo que gira alrededor de los ejércitos. Entonces ahí se enfrentó él a los militares. También el Congreso de la República rechazó una idea de Alfredo González Flores de impulsar el Banco Agrícola Hipotecario, e impulsó una ley de accidentes de trabajo que no fue lograda. Los accidentes de trabajo eran de las situaciones más graves que venía sufriendo el país en aquellos años, especialmente en el sector campesino. Son los campesinos los que se preocupan por desarrollar esa ley desde 1908, pero se logra hasta 1925, todavía con grandes limitaciones en el cubrimiento social que debía tener, pero se había logrado ya algo en 1925. Alfredo González Flores se intentó, pero no se le aprobó la ley en ese sentido. La otra parte importante es que Alfredo González Flores, que habíamos dicho que había llegado a la presidencia sin haber participado en el proceso electoral como candidato de ningún partido, sino nombrado por el Congreso de la República, que lo llamó a ejercer la presidencia, se niega a pagar la deuda electoral de la campaña electoral de 1913. Y cuando se niega a pagar la deuda electoral de la campaña electoral de 1913, hay que entender que Alfredo González Flores se enfrenta inevitablemente a todos los partidos políticos del país. Entonces está enfrentado a los banqueros, a los ricos, a los capitalistas que les impone un impuesto al capital, se enfrenta a los intereses petroleros, se enfrenta a los intereses militares, y se enfrenta a los intereses políticos de todos los partidos políticos, porque rechaza el pago de la deuda política electoral. Y en esas condiciones ya le era verdaderamente difícil gobernar el país. ¿Por qué? Porque empieza a haber una campaña feroz contra el gobierno de Alfredo González Flores. Empiezan a desprestigiarlo, empiezan a hablar más de él. Un intento que el gobierno tiene de hacer un periódico, lo objetan, lo combaten por todo lado. En fin, no le permiten casi ni gobernar, por todo lado lo saboteaban. La campaña que había contra Alfredo González Flores fue enorme, desorientadora, provocando desconfianza en los sectores populares hacia el gobierno, a pesar de que las medidas que el gobierno impulsaba eran en favor del pueblo. Sin embargo, se produce una gran desconfianza alrededor suyo, y eso empieza a provocar un malestar que va a conducir inevitablemente a que se fragüe, como se va a realizar, un golpe de Estado. En el campo educativo, Alfredo González Flores había impulsado no solo los colegios vocacionales que ya he mencionado, sino también la Escuela Normal Superior, que era la escuela encargada de la preparación de maestros. Era como una universidad de maestros. En aquella época, antes de la escuela normal, los maestros se formaban con 2 años de estudio posterior a salir del bachillerato. Entonces salían de bachillerato del colegio, del Liceo de Costa Rica o del Colegio Señoritas, y 2 años más tarde, quienes quisieran seguir ahí, podían obtener el grado de maestros y se les titulaba para que pudieran ejercer la docencia. En una época que desde 1869 se había venido estimulando el fortalecimiento de la educación nacional con la ley que impuso el presidente Jesús Jiménez Zamora, el papá del presidente Ricardo Jiménez Soriamuno, de establecer la obligatoriedad de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y costeada por el Estado. Y después, con las reformas liberales de 1885 al 88 de don Mauro Fernández, que se regula la enseñanza secundaria, se establece el reglamento de la enseñanza, se impulsa una verdadera reforma
académica a ese nivel. Se fortalece la enseñanza con el Liceo de Costa Rica y el Colegio Señoritas, ya existía el San Luis Gonzaga, etcétera. Empiezan a tomarse una serie de medidas importantes de carácter educativo y ahí mismo se fortalece parte de la formación docente que era embrionaria. De manera que cuando Alfredo González Flores impulsa la fundación de la Escuela Normal en 1914, hay un proyecto de Estado, hay una visión de Estado de fortalecer la educación costarricense a todo nivel, en primaria y secundaria, y por supuesto de mejorar la formación docente, porque si queremos tener buenos estudiantes hay que tener buenos profesores, y esos buenos profesores hay que formarlos, no se improvisan, hay que desarrollarlos, hay que crearlos, hay que crearles también una motivación de enseñanza, hay que desarrollar un apostolado, para decirlo de esa manera, por servir en el campo de la educación. La Escuela Normal cumplió esa función de formar maestros que eran como apóstoles de la educación, porque salían con una vocación extraordinariamente de servicio público, de ir a regiones lejanas a trabajar como maestros en condiciones a veces muy difíciles. Pero los maestros de la Normal no eran maestros que estaban esperando trabajar en las ciudades, eran maestros que salían con ese espíritu solidario, con ese espíritu vocacional, con ese espíritu apostólico de ir a regiones a enseñar, a mejorar los niveles de enseñanza de los estudiantes de primaria y de secundaria. De manera que la Escuela Normal juega un papel ahí muy importante. Estuvo dirigida por grandes hombres, un señor Torres, Omar Dengo, entre otros, que jugaron ese papel renovador, ese papel transformador, ese papel de motivar a la enseñanza, a la docencia, al profesorado, a los maestros nacionales. Por eso es que esos personajes también son tan queridos hoy en el Magisterio Nacional, porque son como los apóstoles del Magisterio Nacional costarricense. Después, y Alfredo González Flores en su vida, incluso después de la presidencia, llegó a ser presidente de la Junta de Educación de Heredia. Cumplió otros papeles importantes, presidente de la Municipalidad también de Heredia, presidente de la Junta de Electricidad Nacional, porque en esa época ya había cierto control también sobre la producción de la electricidad nacional. La electricidad era privada en aquellos años, se había desarrollado de manera privada desde 1880, ya en el 84 había iluminación pública en San José, que fue la tercera ciudad iluminada del mundo en iluminarse, después de París y Nueva York, y en 1896 ya había llegado la electricidad pública a la Alajuela, Heredia y Cartago, y empezaba a venderse para el servicio privado, y habían ciertos controles sobre eso, de manera que Alfredo González Flores fue presidente de la Junta de Electricidad, y en la década del 20 hubo movimientos nacionalistas orientados a ejercer un mayor control sobre la Electric Bond and Share, que era la empresa que ejercía el monopolio principal de la electricidad en el país. Entonces ahí también tenemos a Alfredo González Flores. En el gobierno de Alfredo González se crea la Cámara de Comercio de Costa Rica, una empresa muy importante que todavía sigue existiendo en el país. Y por aquellos años también se produce la discusión del Tratado Bryan Chamorro-Wetzig en Nicaragua, que involucra a El Salvador y a Costa Rica, porque ellos pretendían hacer un canal en Nicaragua a la par del canal norteamericano que se acababa de terminar de construir en 1914 en Panamá. Ese canal de Panamá, que empieza a construirse en 1903-4, está relacionado con la propia independencia de Panamá. Los intereses canaleros se mueven junto con los intereses independentistas de Panamá de Colombia para separar a Panamá de Colombia, y se logra en 1903 cuando se constituye la República actual de Panamá. Algunos historiadores y analistas han dicho que fue la forma como Estados Unidos inventó un país para apropiarse de un canal, porque el establecimiento, la construcción del canal de Panamá
impuso sobre Panamá una zona canalera de muchos kilómetros a un lado y de muchos kilómetros al otro, y de hecho estableció un país con 6 fronteras, con Colombia, con Costa Rica, con los 2 mares y la frontera interior de la zona del canal. De manera que así se desarrolló eso, pero al mismo tiempo que se establecía el canal de Panamá, que se está terminando justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial, se estableció un control militar sobre la región por el peligro estratégico que tenía el canal para la Primera Guerra Mundial, y así se veía desde esa época. Pero también se impulsa la idea de la construcción de un canal en Nicaragua, aprovechando el río San Juan, el lago de Nicaragua y Bahía Fonseca, que es la parte norte de Nicaragua, que colinda un poquito con Honduras y otro tanto con El Salvador. En ese sentido, el tratado Bryan Chamorro es impugnado por El Salvador y Costa Rica, y se trae al suelo la Corte Centroamericana que se había establecido en Costa Rica, que tenía edificio en Cartago. Ahí donde está hoy el Colegio San Luis Gonzaga, están todavía las bases del edificio que fue la Corte Centroamericana. Al venirse al suelo la Corte Centroamericana, se trasladó su sede aquí a San José, a la Casa Amarilla actual, donde está la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y después desapareció como Corte Centroamericana, y ese edificio pasó a ser el edificio de la Cancillería Nacional. Esas medidas que había tomado Alfredo González Flores contra los militares, contra los ricos, contra los banqueros, contra los intereses petroleros, en fin, contra todos estos elementos importantes de la vida nacional, provocan que en 1917 su ministro de Seguridad, su ministro de Guerra y Marina, le dé un golpe de Estado, y así se inicia el gobierno dictatorial de Federico Tinoco Granados, y así termina también el gobierno reformista, el gobierno progresista, el primer gobierno que estructura, que hace reformas de Estado importantes en el país.